Amigas, bienvenidos, y amigos también, claro. Tengo unos pocos. Bienvenidos al programa que hacemos los jueves con Nicole Rodríguez, que está aquí ya frente a mí, frente a ustedes. Hola, ¿cómo estás, Nicole? ¿Bien? Bien. Bien, Fernando, gracias. ¿Y tú cómo has estado? He tenido mejores temporadas, pero en fin. Nunca Vamos a supe partir, cuál fue esa temporada, la ¿no? buena. Vamos a partir conociendo la opinión, la mía ya la conocen, de Nicole sobre lo que vivimos desde el domingo, lo que hemos vivido hasta ahora, con esta nueva instancia institucional que tiene miembros que pretenden convertirla en una especie de gobierno paralelo o un sustituto del gobierno actual, como ocurre siempre en estos procesos. Tiene hasta un nombre ese tipo de esfuerzo. Pero veamos cómo lo viviste, cómo lo viste, cuáles son tus reflexiones, Nico. Tengo varias reflexiones. Se ha juntado mucho material desde el domingo. Lo voy a ir separando por distintas aristas. Uno, decir un poco el ambiente general, el ambiente, la opinión de las personas. No me arrojo yo en el nombre del pueblo, ojo, simplemente que yo le voy preguntando a las personas y me van comentando. Me parece que la sensación generalizada es cruzar los dedos y que esto resulte en algo positivo, o ya por último, que resulte en una constitución que permita continuar con instituciones y Estado de Derecho y la democracia. He leído varios columnistas que hablan de la ingenuidad, del positivismo. No es un problema de tener ingenuidad y no es un problema de ser súper positivo ante la vida, ante cualquier desastre, sino que nos conviene a todos, esperamos entre todos que esto finalmente termine en una constitución que permita continuar la democracia, incluso aunque sea una constitución llena de deseos que a lo mejor no se puedan materializar. Entonces no se trata de ser ingenuo, sino que se trata de tratar de empujar el carro para que esto resulte en esta sensación que queda desde el domingo, en que todo está muy frágil, en que cualquier chispazo puede volver a hacer resurgir la violencia, cualquier chispazo hace que el proceso fracase. Y decirte también, Fernando, yo creo que tú lo has hablado, no yo creo, te lo he escuchado también, pero también me voy a hacer parte de eso. El problema que vimos durante los primeros días, de los 2 primeros días, y el circo de declaraciones y actitudes, nos regresan a la realidad de que este proceso surge no de las demandas de las personas, este proceso surge finalmente de la incapacidad de las instituciones y principalmente la incapacidad del gobierno de controlar la violencia de octubre del año 2019. No es un proceso que fue demandado por las personas, por lo tanto, cuando uno ve el domingo nuevamente las protestas, las manifestaciones, dice, bueno, ¿qué están manifestando ahora si ya está el proceso en marcha? Bueno, porque es la continuidad de esa revolución que tú tanto has explicado. Entonces, sacarnos un poquito y limpiar un poquito también de la mente de que con esto se va a acabar todo. No se va a acabar nada porque va a venir de otra manera, pero es la continuidad de un proceso en octubre donde la gente no salió en las calles a pedir una nueva constitución, sino que fue la respuesta del mundo político para poder controlar esa violencia que no pudieron controlar institucionalmente. Y hablar un poquito de esa dinámica que han tenido un grupo importante de los constituyentes en pedir y pedir y pedir y arrogarse además este poder que no tienen, que es parte también de lo que le han permitido el resto de los liderazgos y el resto del mundo político a estas personas. Si hemos traído varias generaciones en las cuales simplemente bastaba con salir a la calle, comenzando con la revolución pingüina, salir a las calles, manifestarse y hacer un poco de destrozos para darles el pase y para decir que tenían razón. Venimos de generaciones completas, más allá de las calles, que se le han dicho que es un problema simplemente de demandar y que sus deseos serán cumplidos. Entonces, también ver esta constituyente y esta convención y a estas personas en ese mismo proceso educativo que hemos tenido en este país. Y ellos no son ajenos a aquello, no esperemos que se comporten como estadistas y ahora grandes líderes. Ellos son el reflejo de eso. A lo mejor tienen razón, fíjate, las personas que dicen que quedó constituida la convención
en este puzzle que finalmente es nuestra sociedad, y con ese nivel de educación cívica que hemos tenido, con ese nivel de educación económica también que hemos tenido. Una educación cívica inexistente en los colegios, donde no se ha explicado la importancia de la división de los poderes, y en una educación económica donde siempre ha surgido la idea de que el dinero viene de los impuestos de los ricos o de los que más tienen, independiente de si algunos alegan que pagan poco o no, o que el gobierno, sea el gobierno de turno, es el generoso porque da plata. No. Acá es un dinero que todos producimos, producto de nuestro trabajo, y donde todos pagamos impuestos, algunos más y otros menos. Pero eso no está en la noción. Entonces, por eso uno también ve a estas personas pedir, ya les doblaron el presupuesto, uno ve que necesitan 3 asesores por cada constituyente. Nada de eso debiera sorprendernos, porque refleja en parte el desarrollo que hemos tenido como sociedad durante los últimos 15 o 20 años. Te doy un poquito el tiempo, Fernando, para irme a otra arista después. Bueno, claro, esto lo hemos hablado también, lo he hablado solo, lo he hablado contigo, que aquí tenemos un proceso en gran escala que viene desde hace muchos años, que desde luego abarca generaciones completas, que poco a poco a lo largo de los años se fueron educando de cierta manera, se fueron mentalizando de cierta forma. Estos procesos se han visto muchas veces antes en otras partes, en otros periodos históricos, no tienen nada de nuevo, se va preparando lentamente y llega cuando sale a la luz, cuando se manifiesta en esto que llaman la explosión social, que es un asunto organizado en todo caso. Se ha acumulado el combustible hace mucho rato, y por supuesto el combustible no se enciende solo, alguien lo tiene que prender, alguien lo tiene que esparcir, y ahí entraron los grupos que organizaron la insurrección, que es siempre la primera fase. Ya se sabe, por ejemplo, los que han estudiado, los que siguen estudiando la Revolución Francesa, y perdonen que vuelva a ese tema, pero es que les aseguro que es un clásico que se usa de referente en estos estudios políticos. Ya se sabe a estas alturas que el asunto no tuvo nada de espontaneidad, que había clubes políticos que estaban preparando minuciosamente cómo aprovechar las instancias que por supuesto venían por su cuenta del régimen, cuando el rey llama a los estados generales a reunirse para ver el tema de los problemas financieros de la corona, y inmediatamente se aprovecha esa instancia institucional de la monarquía para inmediatamente en cuestión de días, instituir otro ente de poder, que fue esta asamblea que se reunió en una cancha de tenis de esa época. Y los que estén interesados en cómo ocurrió en esos días, cómo pasó eso, quién empezó a pedir eso, cómo reaccionaron los clérigos, cómo reaccionó la nobleza, la monarquía, esto está en todos los textos está eso. Entonces esto es una cuestión que viene de mucho tiempo, efectivamente, y muy bien dices tú que esta Asamblea Constituyente, con su variopinta cantidad de gente, muchos de ellos al borde, diría yo, de la demencia, por lo que piden, por lo que gritan, por lo que hablan, son un reflejo de este país. Y en una de esas resulta que este país no está constituido culturalmente, hasta genéticamente quizá, para desarrollarse siguiendo los modelos de las economías europeas modernas, que algunos miran como el Shangri-La y las mencionan como modelo, pero parece ser que no son adecuadas para este tipo de poblaciones, de este tipo de cultura. Y quiero aquí abarcar a toda la latinidad. Recién estaba hablando con un amigo de Argentina, es un chileno que vive en Argentina, y me contaba cosas impresionantes de cómo funciona ya la élite política, de una corrupción increíble. Entonces, tú te das cuenta que no salimos nunca del mismo hoyo. Y cuando estamos saliendo, se desatan con más fuerza esta reacción total y completamente reaccionaria, este volver hacia atrás, volver a la tribu, volver a la selva, volver al tuntún de los tambores de la tribu, volver a la pobreza, volver a los regalos del Estado, volver a ir para atrás. Y uno que escucha a esta gente, lee lo que dicen, lo que escriben, y tú te das cuenta que hay algo mucho más de fondo que todo lo que ellos mismos creen que están haciendo. Aquí hay una cuestión muy visceral, que viene muy atrás incluso. Es como que se hubieran desatado instintos y reflejos condicionados que, no sé, pues traíamos incrustados en el cerebro colectivo de la sociedad, y estaban ahí en estado como de durmiendo, hasta que se despertaron.
porque uno siente que hay mucho más detrás de esto, oye, que cuestiones políticas, y tanto es así que cuando uno escucha a los Jadwe y a todos los demás, las proposiciones que hacen, tú te das cuenta que son de un vacío impresionante, tú te das cuenta que no son lo que realmente está en ellos y que ellos mismos no se dan cuenta, este impulso al retorno, no sé qué nombre darle, voy a ver si se me ocurre alguna forma de modelar verbalmente la intuición que tengo de lo poderosas que son estas fuerzas. Hay una palabra y una expresión que en este momento no recuerdo que tiene que ver con el impulso de todos los seres humanos de regresar a etapas más primitivas, ¿eh? Porque como decía Sigmund Freud, en el último libro que escribió, El malestar de la cultura, creo que se llama ese libro, la cultura, o sea, el peso de las normas, las leyes y todo que se va acumulando a lo largo de la historia, es de repente como que no ajusta al temperamento, al intelecto promedio de la raza humana. Así como tú a los caballos, tú no los puedes cargar como un elefante, tienen un cierto límite. Parece que el ser humano, una vez que sobrepasa la etapa del arco y la flecha, ya empieza a sufrir presiones que le resultan intolerables y tarde o temprano se quiere botar todo al suelo y volver. Exacto. Y por eso yo siempre he creído que ese afán de la gente por salir al campo, digamos, a comer botado en el suelo es una expresión muy retorcida de este impulso al regreso. Pero ya, me estoy poniendo metafísico, así que... Te voy a agregar el segundo punto, tengo 3 para analizar la convención. Con respecto a los discursos de entrada de la presidenta y del vicepresidente, no me voy a referir, yo sé que algunos en Twitter me han pedido que me refiera a la falta de respeto con el himno nacional y a otras situaciones que ocurrieron el domingo, pero han sido bastante revisadas y por supuesto que fue una falta de respeto, pero simboliza y refleja lo que se está pretendiendo hacer con la nueva Constitución. Y acá voy a unir el tema de la falta de respeto al himno nacional con los discursos. Resulta que Elisa Loncón llama a todos los constituyentes a escribir la Constitución. Al principio uno pensó que estaba incluyendo, pero ella define la Constitución en su discurso, hablando de este Estado plurinacional, multicultural. Entonces, y dijo algunos otros conceptos, y acá el punto es que una Constitución no se puede escribir con imposiciones, se supone que esto era para dialogar y conversar, y no veo reflejado en los medios de comunicación, todos embobados, los líderes también, con el simbolismo que significa tener a Elisa Loncón como la presidenta, y yo me pregunto, bueno, ella era la persona adecuada para representar la diversidad de la Constitución o de los constituyentes, o simplemente era la persona adecuada como simbólico para darle cabida a los pueblos originarios que reclaman no haber tenido nunca cabida. Entonces, siento que se partió desde el día cero con estos discursos de cancelación donde no se puede disentir con respecto a la presidencia porque todos aplauden que sea esta mujer mapuche, no se puede disentir con respecto al Estado plurinacional, multicultural. Hoy día me hice el ejercicio de paciencia de escuchar la transmisión en vivo de la tercer día de la convención, algo que te lo recomiendo si lo quieres dejar de fondo, y solamente para discutir si amplían o no la mesa y discutir el reglamento, escuché 5 o 6 discursos con reivindicaciones con respecto a que la Constitución tiene que ser feminista, ecologista, multicultural. Entonces uno dice, bueno, y todos aplauden esto. Bueno, esto es lo que hay que discutir. ¿Cómo puede ser posible que en Chile solamente haya un discurso que prime? Precisamente esto es lo que hay que discutir. Bueno, todos embobados con estas palabras que ya lo hemos hablado también desde el punto de vista de los partidos políticos. Y en segundo lugar, el discurso de Jaime Baza, que muchos criticaron porque lo primero que habló como prioridad, la liberación de los presos de octubre. Déjeme irme con esto a mi tercer punto, que tiene que ser entender la convención en clave política. Jaime Baza es un asesor y es una persona muy cercana a Gabriel Boric. Y a partir desde el día 1 de la convención hay que leer todo lo que ocurra en la convención en clave política, en clave primarias, en clave presidencial y en clave parlamentaria.
recién se acaba de constituir para nuestro país algo nuevo, que es un nuevo poder. No estoy diciendo que sea un poder del Estado, pero sí se constituyó finalmente un nuevo poder. Y todo lo que ocurra adentro va a influir en el Parlamento, y lo que haga el Parlamento va a influir. Son energías políticas que van a estar cruzándose e interfiriendo y también empujando constantemente. Entonces, ¿por qué Jaime Baza, siendo un abogado y entendiendo derecho, donde él sabe que la constituyente no es un otro poder del Estado, sino que tiene una función clara, lo hace porque vienen las primarias, lo hace porque está empujando también a los votantes de Gabriel Boric a levantarse para ir a votar a las primarias con este lema de liberar a quienes están detenidos por hechos violentos de octubre, a esos 25, porque son solo 25 delincuentes, así como otras claves políticas que lanzó en su discurso, que yo lo leo no en clave constituyente, sino más bien con clave de ganar la primaria a Jadwe. Y eso es lo que hay que ir entendiendo de lo que se está moviendo ahora. Por ejemplo, el Frente Amplio, que ya no se ve tan cercano al Partido Comunista. Recuerden que el Frente Amplio, en el único pacto que fue unido al Partido Comunista, fue la constituyente, no en las territoriales, municipales y gobernadores. Bueno, y lo primero que hicieron fue competir por la presidencia. Elisa Loncón era apoyada por el Frente Amplio, Godoy era apoyada por el Partido Comunista, y finalmente Isabel Godoy salió perdedora. Por lo tanto, acá fue un gallito entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Luego tenemos el acercamiento de los constituyentes del Partido Socialista, que se autodenominaron colectivo socialista y definieron que ellos no iban a actuar uniformemente con la lista de unidad constituyente, sino que iban a actuar como un colectivo individual. Bueno, ese colectivo ha estado votando y ha estado cercano al Frente Amplio. Y esto es importante porque así se va entendiendo finalmente cómo ciertas fuerzas políticas que se van a ir dando en la constituyente van a ir también quizás traspasándose a fuerzas políticas que se podrían ir configurando. No es espontáneo el acercamiento, tú lo hablaste en el programa de ayer, Fernando, no es espontáneo el tecito de Narváez con Boric. Y no es espontáneo que este Partido Socialista, el colectivo socialista de los constituyentes, se acerquen al Frente Amplio. Acá hay una manera de presionar a la democracia cristiana para que vaya a primarias y quizás también pavimentar a futuro una nueva alianza política que no se pudo concretar porque el Partido Socialista no pudo llegar a primarias con el Frente Amplio porque le vetaron al PPD. Pero entonces hay que empezar a leer estos movimientos porque los partidos políticos tradicionales no están en las mismas claves y correlación de fuerzas, por lo tanto van a ir integrándose estas dos dinámicas y hay que leerlo desde esa manera. Bueno, voy a simplificar todas las claves que tú mencionaste. Tienen más claves que un pianoforte. Es muy simple y se ha dicho acá varias veces que esto no iba a ser una reunión de una especie de hora de estudio de los niñitos en el colegio, en que están todos calladitos con un inspector preparando una constitución, que esto iba a ser un instrumento más, que iba a ser usado de una forma o de otra. Todas las formas que tú mencionaste da lo mismo, o sea, sí, claro, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Esto es típico, es clásico. Usan cualquier recurso para la meta que nunca pierden de vista, que es echar abajo el modelo neoliberal. Si eso es todo, sí. No hay para qué complicarse tratando de seguir el detalle de lo que hacen hoy y lo que pueden hacer mañana. Hay un objetivo que es echar abajo este modelo y construir una basura que no le han puesto nombre, no sé en qué consistirá. Para Alejandro Navarro puede ser el modelo venezolano, para otros chino incluso. Algunos todavía tendrán nostalgia del proyecto de Salvador Allende, y de hecho he escuchado a algunos hablando de continuar con el proyecto Salvador Allende, que sería como hablar de continuar con el proyecto Julio César a esta altura, así de anacrónico. Yo no voy a seguir el detalle, no me interesa cómo lo usa tal día, tal persona, tal otra, porque tengo claro cuál es el objetivo final. Este aparato llamado Asamblea Constituyente es un instrumento que se suma al Congreso, que ya empieza a quedar en segundo plano, para presionar y destruir el modelo liberal, porque se van a sumar a él. Acuérdate, el Congreso se va a ir alineando con este nuevo protagonista. La señora Loncón va a seguir subiendo
en prestigio y en poder y en autoridad, aunque no tenga ninguna autoridad. Y así es como se constituyen estos procesos revolucionarios, se constituyen nuevos entes de poder, no lo olvidemos. Y uno no saca nada con decirle, oye, si usted lo citó aquí el rey para discutir el presupuesto de la monarquía. No, eso ya quedó atrás, eso sirvió de pretexto para llegar ese día. Después la cosa agarra otro vuelo. Y así va a ser con esto, y lo estamos viendo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde va a llegar este proceso? La gran pregunta de todo proceso revolucionario: va a llegar hasta Termidor, va a llegar hasta Robespierre, va a llegar hasta Danton, va a llegar hasta cuando guillotinan al rey, va a llegar un poco más allá, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Y cuáles van a ser los factores que lo van a parar? Porque te aseguro que los factores que lo van a parar existen ya y van a desatarse en el momento menos pensado. Y me refiero, no piensen mal, me refiero a procesos endógenos. A mí me parece que debe haber dentro del territorio de la izquierda un montón de gente que todavía no se atreve a hacerlo muy ostensible, que no tienen ninguna simpatía ni acercamiento con todo este barullo que estamos viendo y que quisieran constituir una centroizquierda tipo Concertación modernizada, llamémosla, que es lo que yo he hablado hace unas semanas atrás, que podría eso estar en embrión, pero que no se manifiesta claramente porque el discurso, la emocionalidad imperante lo hace difícil. O sea, nadie se atreve a ser el primero en abrir la boca, decir, ¿saben qué más? Todos estos proyectos son una estupidez. Todo lo que dice el señor Jadwe, lo que dicen los demás es una soberana estupidez. Y lo que nosotros necesitamos es una centroizquierda que en alianza y en colaboración con la derecha y con todos, porque este es un país unitario, no hay distintos países, uno solo, y construya una sociedad mejor. ¿Quién se atreve a decir eso? Alguien lo va a decir en algún momento. Alguien importante lo va a decir en algún momento, y algunos que son menos cobardes que los demás se van a sumar, y con eso se va a ir formando lo que pasó con Robespierre. Al final le cortaron la cabeza cuando se juntó la masa crítica de gente que se atrevió a decirle, hasta aquí nomás llegaste, viejo, con tus crímenes, y le cortaron la cabeza. ¿Cuándo le van a cortar la cabeza a esta hidra que tiene muchas cabezas? Es la gran pregunta. Yo te la puedo responder, no respondiendo con lo que va a pasar porque no lo sé, pero sí te puedo plantear los escenarios, y los escenarios me parecen relevantes, y por eso te comentaba algunos detalles de la constituyente. Me parece súper necesario darle relevancia a las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Y por qué? Porque en esta primaria que viene el 18 de julio, tú sabes que las primarias no son solo para elegir presidentes de coaliciones, también era para poder sacar algunos candidatos a diputados y senadores, y está invisibilizada esa carrera. No hay primarias para elegir a los candidatos para senadores y diputados. Y el punto es que es relevante porque mantener las fuerzas de centro izquierda y de centro derecha es importantísimo en el Parlamento. Imagínate el siguiente escenario que te voy a plantear, y no lo estoy sacando de la nada, sino que lo estoy sacando de cómo se dio en otros países en Latinoamérica. Si llegara a ganar la primaria Boric o Jadwe, independiente a cuál de los dos gane, y llegan a la presidencia, pongámonos en ese escenario, y respaldando esta idea que quieren potenciar de que la Asamblea Constituyente es un poder originario, es autónoma y por eso pueden reordenar todo el cuerpo político de la sociedad, ellos a través de la presidencia podrían disolver el Parlamento. Eso es lo que se hizo finalmente en Venezuela. Entonces, sí son importantes las parlamentarias. Tener allí la representación de los partidos políticos que creen en la democracia como la entendemos, la verdadera, no la democracia comunista. Entonces, es importante salir a votar esas elecciones. Y también es importante, por ejemplo, hoy, en un detalle que aparece como algo mínimo, pero que no lo es, con respecto al reglamento de la constituyente. ¿Por qué? Porque algunos analistas planteaban, porque así también se ha dado en nuestro país, en Latinoamérica, si demoran el reglamento de la constituyente, donde está, por ejemplo, el tema de los 2/3 para aprobar algunas normas, podrían llegar meses, como lo que ocurrió en Bolivia, que fueron más de 7 meses para poder hacer el reglamento. Podrían llegar a una presidencia con un presidente como Boric o Jadwe, que yo lo dudo, pero podría ser, y ellos podrían hacer los reglamentos de la convención. Entonces, sí es importante también la celeridad con la cual trabaje la Convención Constituyente y pueda tener sus propios reglamentos. Y la última etapa, Fernando, y si lo ponemos también desde el punto de vista de las etapas de una revolución, tenemos un plebiscito de salida. Entonces, ¿qué pasaría
con ese plebiscito de salida, con un presidente que no cree en la democracia. Primero, podría no convocarlo, y segundo, si no se controla la violencia, mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo con la Constitución que sale, así como ocurrió en octubre, a lo mejor le da miedo votar en contra de esa Constitución para que no se perpetúe o no continúe la violencia. Entonces, acá viene otro tema que tiene que ver con la misión que tiene el próximo presidente que salga en este país, que es volver al Estado de Derecho y volver a darle la función y la distribución a Carabineros, porque a través de la violencia se puede coercionar el voto, y eso así también me parece tremendamente importante. Entonces te planteé ese escenario porque, si bien parecieran detalles, y mucha gente uno escucha a veces decir, bueno, ¿qué importa quién salga presidente o quién salga en el Parlamento si estamos escribiendo una Constitución que a lo mejor cambia la relación de la fuerza, a lo mejor vamos a tener un semipresidencialismo, lo que sea? No, sí importa, y yo creo que importa más que nunca quién salga presidente ahora, porque quien salga presidente ahora, y según la correlación de fuerzas que tengamos en el Parlamento, va a depender el éxito de esta convención o bien el fracaso entendido para nosotros como que se caigan todas las instituciones y que se caiga la democracia en este país. Me parece que es la elección de presidente más importante que hemos tenido en los últimos más de 20 años. Claro, bueno, tú pintas un escenario extremo. Tu partido estás haciendo con Boric o con... Eso no va a ocurrir, y no lo digo que no va a ocurrir porque no voten, no pudieran tener los votos, sino que hay un pequeño detalle que cambia completamente la dinámica, un pequeño detalle que no ha dicho una palabra, que no se ve, pero que está ahí y que va a impedir que se llegue a ese extremo. No creo que necesite dar más detalles. Eso se los doy firmado. Eso de que llegara, por ejemplo, un Jadwe y cerrara el Parlamento, como decías tú, algo así, o que tomara otras medidas de ese tipo, eso no va a pasar, porque si intentara hacerlo, se acaba el gobierno del señor Jadwe. Se acaba el gobierno de este niñito Boris, suponiendo que llegara a ser presidente. No, en todo caso, yo no creo que vaya a llegar ninguno de los dos a la presidencia, ¿no? No, creo que van a ocurrir otras cosas entre medio. Pero si llegaran, sea quien sea que llegue, por último. Incluso podemos pensar hasta en la señora Yarna Proboste, que en una de esas es más izquierdista de lo que parece. No van a poder hacer esas cosas extremas, llegar a eso, pasar ese límite, porque no tienen control sobre otras instituciones. La precondición para que tú puedas llegar a esos extremos y hacer realmente una refundación a ese nivel de desarmar instituciones, de echar abajo lo que funciona, supone que tú tienes control sobre la fuerza letal. Y eso la izquierda no lo tiene, nunca lo ha tenido y no lo va a tener. Entonces, hay, por así decirlo, una bomba de tiempo que está haciendo tic-tac, pero apenas se escucha. Esa bomba puede estallar o no, depende de las circunstancias. Entonces, por eso que a gente que yo conozco de ese sector, en la privada les digo, no jueguen con fuego. Ustedes están cayendo en el pecado de los que los griegos llamaban la ubris, la soberbia, el desate. Creen que las tienen en sus manos, que esta vez sí que sí, ahora sí que saltamos al cielo. No van a poder saltar al cielo, no van a poder cerrar el Parlamento, no van a poder echar abajo ninguna cosa, no van a poder instaurar aquí un gobierno tipo como el que se instauró en Venezuela. En Venezuela pudieron hacer eso porque tenían control total sobre las instituciones del orden y de todo lo demás. Han podido disminuir, no eliminar todavía, y no lo van a lograr tampoco. Han logrado disminuir la presencia, la autonomía, la legitimidad, la potestad del cuerpo carabinero, pero hasta ahí van a llegar. Más allá no van a poder. Y eso les pone un freno a todo lo que intenten. Yo soy suficientemente viejo para acordarme de los que trataron de cambiar esa situación en 1970, pues. Porque acordémonos de las iniciativas de Carlos Altamirano. ¿Se las recuerdo o te acuerdas de ellas? Carlos Altamirano trató y no se puede. En Chile hay una historia muy especial y muy particular respecto a eso, que pone un freno a estos aquelarres revolucionarios. Se les tolera hasta cierto punto, y cuando se sobrepasa ese punto, se acabó el cuento nomás, pues. Viene Termidor.
viene termidor, estimado amigo, y yo lo lamento mucho. Yo espero que eso no sea necesario. Yo espero que estas cosas sean paradas políticamente, civilmente, con elecciones que terminen bien, con convenciones que finalmente hagan un trabajo relativamente aceptable. Espero eso. Yo no tengo ningún interés en que se produzca que digamos que los fusibles salten. No. Pero en todo caso tengo la tranquilidad de que esos extremos que algunos temen, de que este país se convierta en otra Venezuela, eso, te lo doy firmado, no puede ocurrir simplemente. No es una cuestión de deseo personal. No puede ocurrir. No hay condiciones y nunca las va a haber para que eso ocurra. Déjame agregar. Te doy el pase. Gracias. Muchas gracias, Nicole, que me diste el pase. Iba a agregar algo, pero te lo agrego después. Bueno, me lo agregas después, no lo olvides. Yo ahora digo rápido para que la Nicole no se olvide lo que va a agregar, que si usted quiere, estimado amigo, reparar la carrocería de su automóvil con la tranquilidad de ver lo que están haciendo y no estar semanas esperando que le entreguen el auto, como siempre ocurre con los talleres de desabolladura, pintura, es lentísimo. Además, usted no sabe cómo lo están haciendo. Autowolf.cl, pónganse en contacto con ellos por WhatsApp, le manda fotos del vehículo que quiere arreglar, qué es lo que quiere arreglar, qué es lo que quiere pintar, desabollar, le manda fotos, los puntos del vehículo que quiere que intervengan. Ellos le van a dar una cotización, usted la acepta o no. Si la acepta, hacen todo el trabajo en su casa, delante suyo. Y está listo en un día. En un día está Liz Taylor, su automóvil, señora, señor. Autowolf.cl, un servicio único, inédito, que realmente es espectacular. Autowolf.cl. Eso. Y continúo con otro asunto relacionado con los autos. Esto tiene que ver con la revisión técnica, no la carrocería, sino que el motor, los frenos y todas esas cosas. Es un trámite antipático ir al taller, muchas horas de espera. Hay veces que hay gente que tiene que ir 2 o 3 veces porque no podían seguir esperando. Bueno, hágalo fácil. Pónganse en contacto con revifacil.cl y con ellos contrate cuándo, qué día, a qué hora y en qué lugar los funcionarios de esta empresa le recogen su vehículo y lo llevan a la planta de revisión técnica. Puede ser en el garage de su casa, puede ser desde la oficina donde usted tiene un estacionamiento. Van a llegar y se van a llevar su coche, va a volver en el curso del día y los papeles listos, y usted, ni un problema, estimado amigo, no interrumpe su vida, salvo que le encante estar 5 horas dentro del auto esperando que lo atiendan. Hay gente así, está bien, entonces no llame a Revifacil. Si es como yo, como Nicolo, como cualquier persona normal, seguro que va a llamar a revifacil.cl. Y llego finalmente a los suizos. Tengo algunos parientes lejanísimos que también vienen de ahí, que en Escolanza tengo. Felco, amigos, una fábrica suiza que produce objetos como este, que se lo he mostrado muchas veces. Es un objeto hermoso, como todo objeto de ingeniería que cumple bien su función. Hay una hermosura en la eficiencia, ¿no es verdad? Fíjense el color, el brillo del acero de las hojas, no tiene nada que ver con las podadoras al pedo que venden en algunas partes, que a la semana ya están totalmente incapaces de cortar nada. Estas son hechas en Suiza, están garantizadas, duran años de años, son más caras que las otras, pero son infinitamente mejores que las otras, y usted las consigue en todas las formas. Hay unas con un mango más chico, otro más largo, otro que se mueve. Está esta tijera grande para cortar ramas que están más arriba y que son más gruesas. Hay un serruchito, hay un montón de modelos y usted los encuentra en estas tiendas cuya dirección es internet. Usted está viendo a mi derecha abajo en la gráfica. Felco, amigos, los podadores profesionales usan en todo el mundo estas herramientas. Y ahora volvemos a lo que nos va a agregar Nicole Rodríguez. ¿Qué es lo que era? Me faltó un detalle con respecto a las fuerzas políticas, pero no lo quería dejar pasar. Se está viendo acá en el bloque de Chile Vamos con sus 37 constituyentes, independiente que de la Masa, Bernardo de la Masa votó después por otra presidencia. Se está viendo un actuar en bloque bastante cohesionado. Y 2 cosas que quiero decir al respecto. Uno, cuando ellos actúan en bloque, ya el lunes los estaban criticando por atrincherarse. Es decir, cuando mantienen su posición, cuando mantienen sus principios, cuando mantienen su idea, la derecha se atrinchera. Cuando la izquierda dogmática no cambia de posición y sigue planteando los mismos principios, son las ideas universales. Pero bueno, más allá de eso, me parece que
la configuración de esta fuerza política al interior de la constituyente, si bien es minoritaria, el puro actuar en bloque quizás después vaya a provocar una alineación en el Congreso que permita que Chile Vamos también pueda comenzar a votar en bloque y actuar como coalición. Me parece que hay que hacerle seguimiento a estas dinámicas nuevas que ingresaron en el mundo del poder, porque sí me parece que pudiera influir. Correcto, claro. Sí, a medida que la situación política se radicaliza y se hace más aguda y son más serias, estamos más cerca de las consecuencias, evidentemente que de forma natural se producen estas alineaciones que dices tú, por último, como esto de estrechar filas, ¿no? Como un gesto de defensa finalmente. Si no nos comen por las patas, dirán la gente de Chile Vamos. Ya se los han comido bastante hasta las rodillas, les han comido, falta que sigan avanzando. Vienen tiempos muy movidos, la izquierda está perfectamente organizada, hay grupos que están esperando su momento para llevar estas cosas también otra vez a la calle. No se crean ustedes que este es un asunto que se va a ventilar dentro del Congreso o dentro del recinto donde están los convencionales o en los pasillos del poder. Esto va a llegar a la calle una vez más en su momento. Y ahí la pregunta es si el gobierno finalmente, porque nunca hay que perder la esperanza, hasta el más cobarde, hasta los conejos al final, cuando tú los arrinconas, sacan los dientes. Vamos a ver si en algún momento el gobierno, cuando ve que se le está viniendo la casa abajo, cuando ve que ya simplemente la cosa ya es como la cueca en pelota, con grupos vociferantes adueñándose del espacio público a todo nivel, si eso ocurre, como yo creo que va a ocurrir, y presionan a los constituyentes de mil maneras, ya lo están haciendo. Vamos a ver si el gobierno sigue en esta postura francamente, de una cobardía extraordinaria. Yo nunca había visto un gobierno tan cobarde, ¿eh? Nunca había visto un gobierno de tal cobardía, de tal blandura. O sea, nunca había visto tanta gente cobarde. Yo sé que la cobardía es lo natural, es un reflejo psicológico del instinto de supervivencia, pero hay un extremo donde ya por último, por un poquito de dignidad, uno dice, no, ya por último que me peguen un palo, pero ya no puedo seguir dando la espalda y arrancando. Es como mucho. En algún momento hay es como mucho. Entonces, bueno, vamos a ver si el gobierno tiene su es como mucho también en algún momento y no permite que se produzcan situaciones como las que vimos en televisión de carabineros arrancando de unos energúmenos que les tiraban palo y cuestiones. Ni siquiera les estaban disparando y estaban ya arrancando los pacos. Francamente, claro, vergonzoso. Porque lo superaron en número y porque la instrucción era simplemente resguardar la manifestación. El tema es que vamos a ver si los constituyentes creen en este proceso, los que están adentro, incluso incorporando a la lista del pueblo, ellos deberían ser los primeros en frenar la violencia en la calle, porque la violencia en la calle va a ser lo que deslegitime finalmente la convención también. Sí, pero hay cosas que no pueden controlar. Algo se vio el domingo de que no fue mayoritario, sino que 4 o 5 que no querían entrar porque tenían a sus familiares supuestamente siendo agredidos o reprimidos, como hablan por carabineros, cuando las imágenes mostraban todo lo contrario. Algo se vio de que no son mayoritarios ese apoyo en la calle. Me parece que eso es lo principal para poder sacar adelante el proceso y que tenga legitimidad, porque si van a estar de nuevo con un pie en la calle y aprobando la calle ya está separada del proceso constituyente, la calle va a seguir, la calle no va a terminar, así como la elección de Elisa Loncón no terminó con la violencia y el terrorismo en la Araucanía. No, estas cosas tienen además sus lógicas propias, o sea, estos grupos por organizados que estén no lo controlan todo. Hay algunos que se van por la libre, como se dice, y que mira lo que está pasando en la Araucanía. Yo no creo, por ejemplo, que la CAMP, que es un organismo que yo creo que tendría que ser liquidado, pero tampoco soy ciego, no creo que la CAMP, por ejemplo, haya organizado esto que ocurrió en Coyhaique con tortura y hacer pedazo a una persona y luego quemarla. Yo creo que no, que ellos no están en ese plano de salvajismo, no han llegado a ese plano de salvajismo. Pero ya ves tú que se les han escapado las manos o grupos que quizás han surgido de la propia CAM, porque eso pasa siempre, que se van desprendiendo cuerpos más radicales que creen que los que se quedaron atrás se habían puesto blandos, reaccionarios. Yo lo vi en los años 70 con la izquierda extrema, cuando del MIR salió un grupo que se creyó más revolucionario que se llamaba MR2, y después salieron otros, los espartaquistas, salieron varios grupos, algunos de los cuales, como tú recordarás, los liquidaron a balazo al principio el gobierno de Allende. La gente de la PDI los liquidó, los perseguía por unos tejados y ahí, como si fueran perdices, les disparaban.
Porque tú no puedes controlar toda la situación, no son piezas de ajedrez, estos distintos grupos y sus dirigentes. Entonces, aunque no les conviene, aunque lo que les convendría es ir piano a piano para no asustar a los burgueses, para no asustar a los fascistas pobres, pero se les escapan fuerzas porque ellos mismos, como aprendiz de brujo, desataron fuerzas que después no pueden controlar. Y ahí es donde van a dirigirse a ese punto, como te digo, más allá del cual, esa línea roja, más allá de la cual se acaba el cuento, se acaba la aventura revolucionaria. Se los doy firmado que así va a ocurrir si las cosas llegan a ese extremo. Yo espero que no, porque no tengo interés en que pase eso. Nadie te lo tiene, ¿eh? Nadie. Pero por supuesto hay cuestiones de repente más importantes de lo que uno quiere o no quiere, ¿no? Por ejemplo, es más importante la supervivencia del país que todo lo demás, y eso lo saben. Estamos para defender el país, dicen algunos. Lo que nos cueste después es otra cosa. Así es que vamos a ver, hay muchos escenarios posibles, Nicole. Muchos escenarios. Mucho escenario, y por eso es lo que produce la fragilidad y también el cansancio de nosotros los chilenos, que estamos en esta maratón de elecciones, maratón de cambios, donde está todo en revisión. COVID, nos merecemos vamos a ser la población más resiliente del mundo después de este año. Vamos a dar un diploma a todos. Estamos agotados. Te digo que en el fondo este es un proceso que se está viviendo en gran parte del planeta, ¿eh? Sí, esto es un fenómeno realmente interesante, que me acuerdo que yo lo pispé por primera vez hace unos 15, 20 años. No lo vi tan como venía de grande, pero sí caché que venía algo grande, y yo hablaba de una revolución de la justicia. Sí lo palabreaba en esa época, porque veía signos por todos lados. La primavera árabe, por ejemplo, una cosa inusitada para ese mundo, totalmente controlado, y sin embargo hubo un cierto grado de revuelta. Vi venir algo. Pero esto es realmente inmenso y ocurre en todas partes, y a veces en algunos sentidos, en algunos aspectos, con más fuerza que acá. En Estados Unidos hay cosas que están más fuertes que acá, fíjate. Uno se entera por amigos que te mandan información y tú no lo puedes creer. Hasta qué extremo se ha llegado, por ejemplo, en el plano cultural, con esto del cancel culture, que de repente deciden que una cosa no tiene derecho a existir. Eso, esa especie de quema de libros al estilo de los nazis, pero ahora sin quema de libros, porque están un poco más refinados. Simplemente te aprietan las pelotas en la universidad y ese profesor ya no puede hacer clases, lo echan, no puede publicar, lo mandan al desierto, al exilio. Se está viendo esto en todo el planeta y responde a fuerzas muy grandes. Yo no sé si hice alguna vez un sábado sobre esto, pero si no, lo voy a hacer de nuevo, porque cada día aparecen nuevos hechos interesantes sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo que es un fenómeno global, sobre todo el tema de la cultura de la identidad, que en Chile también ha pegado bastante fuerte, y que eso también ha provocado en parte la debilidad de las democracias que se constituyen a través del Estado-Nación. Pero sí creo que a Chile le ha pegado más fuerte porque se nos dieron distintos problemas en el mismo momento, y se juntó todo, y además porque no es lo mismo tener problemas cuando tú eres una potencia mundial y con una economía que igual avanza, en el caso de Estados Unidos, a tener este tipo de problemas donde cuando tú estornudas ya la economía empieza a mostrar otras cifras, y donde en un abrir y cerrar de ojos empiezan a subir los índices de pobreza, que es el tema que tengo más adelante. Entonces, creo que en la debilidad que tiene Chile, el tener todas estas complejidades al mismo tiempo y con estas reivindicaciones, pero además con el aumento de la violencia en las calles, donde hoy mucha gente piensa, ¿y qué vamos a hacer si hay un nuevo estallido? Porque se vio que no se podía controlar. El Chile casi, en octubre del año 2019, Chile, la frase es que se incendió completo, y casi se nos viene el país abajo. Y la violencia prácticamente no se pudo controlar. Entonces, hay una serie de factores que hacen que esos fenómenos que están ocurriendo de manera quizás individual en algunos países con más o menos intensidades, en Chile se están dando todos con un nivel de intensidad tremendo. Sí, bueno, tú sabes que Chile, por ciertas peculiaridades, precisamente recibe los golpes más fuertes. Tú sabes que Chile fue el país que sufrió más con la depresión del año 1929. Y uno dice, ¿por qué Chile? ¿Por qué no Bolivia? ¿O por qué el propio Estados Unidos? No, Chile. Por la manera como estamos insertos en la estructura mundial, en todos los sentidos, somos especialmente sensibles. Voy a otro bloque comercial, estimados amigos, para continuar con
lo que nos va a contar Nicole sobre el empeoramiento de la pobreza, que era bastante natural que ocurriera. Una manera de asegurar una parte de sus fondos, siquiera, estimado amigo, es ir a compreoro.cl y comprar oro o la plata o las dos cosas. El oro el año pasado subió un 30% de valor y si no sube, nunca baja. El oro y la plata son metales preciosos, tienen un valor intrínseco, se reciben en todas partes del mundo. Nunca va a tener usted problema para convertir su oro y plata en lo que usted necesite en un momento dado, allá sea que usted está en Tombuctú o donde sea. El oro y la plata son una póliza de seguro muy importante, así que yo le aconsejo que entre a compreoro.cl y compre lo que le parezca. Acuérdese, cosas que uno tiene en las manos son objetos físicos. Y hay otra opción, por supuesto, siempre hay muchas opciones en el campo financiero. La inversión en Estados Unidos por medio de inviertanusa.cl, empresa chileno-norteamericana que le facilita completamente el trámite. No solo le facilita, sino que prácticamente lo apuntala, porque usted se contacta con ellos y ya le están ofreciendo 3.500 opciones de inversiones en franquicia, miles, cientos de opciones de bienes inmobiliarios, terrenos, casas, departamentos, incluso playa en un momento dado tenían ellos. Todo eso. Fuera de eso, una vez que usted decidió qué inversión va a hacer, ellos le consiguen cuenta corriente en banco norteamericano, créditos hipotecarios en banco norteamericano, lo ayudan a constituir una sociedad comercial en Estados Unidos, le consiguen viceresidencia si quiere, lo ayudan, lo asesoran a cada momento en todos los pasos que usted da, todo en inviertanusa.cl. No veo nada, ninguna opción mejor que esa. Y terminando este bloque, les recuerdo esta tecnología médica, ayer se las mostré, este aparatito que está en esta cartuchera chiquitita, un aparatito realmente pequeño, ¿no es cierto? Como este, ustedes lo están viendo, y con esto uno se hace un electrocardiograma en casa sin estar pidiendo hora en un hospital, en un centro médico, lo atendemos la próxima semana, no hay hora, tiene que esperar, después hay que esperar el resultado, toda una lata interminable. Usted con esto se toma el electrocardiograma, una aplicación que está en su celular va a captar todos los resultados que está detectando esta maquinita minúscula y esa información va a ir a dar instantáneamente a la mano de especialistas de esta empresa AviCare. Inmediatamente entonces, en cuestión de minutos, se va a saber cómo está su corazón. Y si hay algún problema, estos especialistas que están mirando los resultados van a tomar acción. Van a ir a visitarlo, lo van a agarrar a una ambulancia, usted tiene que operarlo inmediato, lo que sea. Todo de inmediato. El corazón es bien complicado. Fíjense que es re importante el corazón. No se puede vivir sin él. Y si falla, de repente falla sin que uno, o sea, sin dar aviso, de repente te viene el patatú. Pero claro, usted con esto puede estar todo el tiempo midiendo y viendo cómo está su corazón, y para eso están los especialistas. Así que póngase en contacto con AviCare, estimado amigo, especialmente si ya le han dicho a usted que tenga cuidado con su cucharón por su edad, por lo que toma, por ejemplo, por lo que come, por todas esas cosas. Yo debería estar con el electrocardiograma todo el día en los dedos. Pero no, yo tengo un corazón de fierro porque soy robot, como ustedes saben. Ya un día lo voy a mostrar. Y volvemos ahora con Nicole. Te estaba escuchando, perdona que me salga el tema, pero ¿has visto esas veces que uno va al doctor y te empieza a prohibir todo lo que uno hace y toda la comida, todo lo que uno hace está mal, está todo en contra? No, y uno se siente yo no les doy pelota. A vivir 2 días más nomás. No, yo no les doy pelota. O cuando te dicen tienes que hacer más vida deportiva. Y yo les digo siempre lo mismo: ¿cuántas horas me gasto en el gimnasio comparado con las horas que voy a ganar? No es buen negocio. Es cuestión de hacer la suma y la red. Uno tiene que hacer deporte si le gusta hacer deporte, como es tú. Si no, por una razón instrumental de alargar la vida, ahí sí que yo ya... Otros lo hacen para verse mejor en la playa. Entonces todas las señoras van como tipo octubre, septiembre, empiezan a ir a los gimnasios. No creo que cambien mucho. Si son bonitas van a seguir, y si no son tan bonitas van a seguir. Pero en fin, dejemos de lado eso. Vámonos con la pobreza. Hace 2 días salieron las cifras de la pobreza en Chile y por primera vez desde el año 90 que se produce este quiebre en la baja sostenida de los índices de pobreza. Llegamos a los 2 dígitos, 10,8%. Tú sabes que sin los apoyos del gobierno, sin los bonos, la cifra la calcularon que hubiera llegado a 13,7%.
También aumentó la pobreza extrema, para darles algunas cifras, de 2,3% aumentó a 4,3%, que es enorme. Esto significa 5 años de pérdida de avance en el combate a la pobreza, para que tengan clara la cifra. Y desde acá parte todo, pero yo me quiero referir a dos cosas puntualmente de lo que he estado leyendo y a lo que se han referido algunos, el gobierno, o lo que se ha referido algunos economistas. Los titulares principalmente han dicho producto de la pandemia, y yo acá voy a hacer un alto. Primero, la frase correcta sería no decir de la pandemia, sino que producto de los encierros, que fue una decisión política. Eso es una cosa. Pero a mí no me queda tan claro. Por supuesto que fue un acelerante y que fue un factor. Yo no estoy dejando de lado el cierre del comercio y el encierro de las personas. Pero a mí no me queda tan claro que estas cifras solo provengan producto de el COVID, sino que acá yo quiero poner el factor político, que a mí me parece muchísimo más relevante para efectos de las cifras y para efectos de las expectativas de lo que se produce en el país. Para mí, el factor político, y todo lo que conversamos en el primer bloque, Fernando, explica y seguirá explicando la baja sostenida en las cifras de crecimiento y el aumento de las cifras de la pobreza. No es solo la convención, no son solo las presidenciales, sino que además tenemos las propuestas del Partido Comunista que salen todos los días en la prensa, donde también tenemos las encuestas, donde sale muchas veces liderando Jadwe. Entonces, no es un problema de pandemia, es un problema de el mundo que uno proyecta para Chile, y donde solo la idea de que salgan candidatos comunistas o que salga una persona de extrema izquierda en la presidencia afecta las expectativas, y simplemente la gente no quiere invertir, o la gente está sacando su dinero. Ayer el dólar subió, hoy volvió a subir, el IPSA sigue cayendo, y esos son los clásicos indicadores de, uno, que la gente está comprando más dólares por susto a la moneda nacional y a los instrumentos de inversión nacional, y dos, cae el IPSA porque el país vale menos. Si esto del IPSA no es un problema de los empresarios, no es un problema de un mundo paralelo, el IPSA también refleja la salud económica del país. Y que vaya cayendo nos influye a todos. Significa que nuestro país vale menos, y en ese sentido creo que hay que ponerle muchísima más atención a la violencia que se empezó a producir en octubre y a los factores políticos, que simplemente titular, porque esto fue de nuevo como cancelación del discurso, cancelación política. Pareciera que todos se pusieron de acuerdo en titular que subió la pobreza producto de la pandemia. A mí no me parece que sea así. Bueno, tú sabes cómo funcionan tus colegas ahora, ¿no? Cómo funcionaban hace mucho tiempo. O sea, tú y yo hemos sido testigos de los grados de obsecuencia y cobardía que operan en ese sector, y el grado del ambeculismo que hay con el progresismo en esos sectores. Perdón que sea tan directo para decirlo, pero yo no tengo nada que perder ya en esta vida. A mi edad, bueno, me pueden amenazar con nada. Bueno, sí, esta oleada que tú describiste también al principio, esta masa de esta ola que abarca tantas cosas distintas, reclamos distintos, y que tiene como factor común aquello que una persona llamó al principio, la revolución de los tarados, tenía que tener este efecto, obvio. Si las izquierdas, lo hemos dicho mil veces, las izquierdas arruinan a todos los países. Yo no conozco un solo caso. Por favor, a veces algunos patúos mencionan los países nórdicos como ejemplo de que se puede progresar. ¿Qué tiene que ver los países nórdicos con las políticas de las izquierdas, por ejemplo, latinoamericanas? Cero, nada, huevo, cero, nada. Las izquierdas arruinan a los países. La izquierda arruinó Venezuela, un país que exportaba petróleo y que ahora se lo tienen que mandar de limosna desde Irán, vendiendo parte del país a Irán, como ya se lo vendieron en parte a China. O sea, están vendidos a China literalmente, y ya no queda a Venezuela, ya no hay un Estado venezolano, hay un Estado narcotraficante en sociedad con China y con Irán. Y con Cuba. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado con, no sé por qué otro ejemplo dar? ¿Qué países han crecido, han prosperado y se han constituido un modelo para la humanidad bajo la dirección del Partido Comunista? ¿La Unión Soviética, acaso, que se vino abajo por la ruina moral y económica y política que significaba ese régimen, que se sostuvo por las armas, porque controlaba al Ejército Rojo, porque hizo un ejército a su imagen y semejanza?
Nómbreme un ejemplo de un país manejado directo, indirectamente, total o parcialmente por la izquierda, que hayan prosperado, que hayan crecido, que sean países que la gente está más contenta. Ninguno. Todos cada vez terminan en la ruina, a veces terminan en la guerra civil, terminan en las hambrunas, terminan en la represión, terminan en el sofocamiento intelectual, terminan en la censura, terminan en toda la forma de la estupidez, la imbecilidad, como ya lo estamos viendo en Chile, donde ya no hay cosas que no quieran cambiar, el lenguaje, todo. Eso es lo que nos ofrecen siempre. Entonces, bien, pues la pobreza es una de esas manifestaciones y efectivamente, como tú dices, tú conoces gente, yo conozco gente que se está yendo, no me gusta mucho que se vayan, creo que podían dar un poquito más, tener un poquito más de resistencia y luchar un poquito más, siempre habrá tiempo para arrancar llegado el caso, pero el hecho es que está ocurriendo. A mí me lo contó un ejecutivo de una mesa de dinero, la cantidad de gente que está, y estas cosas no salen en los diarios, ¿no? Es un tema privado. La persona que dice, ¿sabe qué más? Esta plata que está aquí, inviértanmela allá ahora. Sáquenmela de este fondo y pónganmelo en este otro que está fuera del país. Y algunos incluso se cambian de agencias que manejan estas cuestiones, nada que tenga que ver con Chile. Y muchos otros están preparando incluso su viaje personal fuera del país. Claro, pero... O simplemente se van a quedar, pero convertidos en rentistas, no van a invertir, van a mantenerse con lo que tienen mientras dure, dicen, y me las arreglo, pero no voy a invertir, no voy a estar preocupado de crear nuevas cosas, de generar empleo, de generar nuevos productos, de aventurarme en el mundo económico. No, ¿para qué? ¿Para que me metan la mano al bolsillo? ¿Para que me roben? ¿Para que lleguen unos imbéciles, bueno, a robarme, sobre pretexto de la justicia? Así hablan. Claro, pero se entiende, porque el problema en Chile no es un problema de la cantidad de impuestos que se pagan, ya se pagan impuestos altísimos, el problema es que las ideas que hegemónicas y las ideas que uno ve en los candidatos también ahuyentan la inversión, ahuyentan el crecimiento, ahuyentan las ganas de hacer cosas, porque Exacto. Finalmente se están imponiendo ideas de cómo sacar más a la gente y no cómo hacemos que la gente sea emprendedor, cómo la gente pueda salir adelante con su trabajo. Uno ve las ideas contrarias y ese es el resultado. ¿Tú sabes cuál es la ciudad más pobre de Chile en esta última encuesta que hacen? Ercilla. Y la Araucanía es la región con más pobreza. ¿Te extraña? Ahí está el factor político, ahí está el factor de violencia, ahí está el factor de mejor no me meto en esa zona porque no existe el Estado de Derecho. Esas son las consecuencias. Y hoy día me dieron una cifra que salió en algún medio de prensa, ¿no? Espero no equivocarme, sino que algo así, más de la mitad de las empresas tienen problemas para conseguir trabajadores porque la gente no quiere trabajar, porque se acostumbraron a las ayudas. Entonces, además, todo esto ocurre en el medio de una cultura donde no se puede describir la cultura laboral chilena como una cultura de prolijidad, diligencia, esfuerzo, trabajo bien hecho. Yo diría que nuestras abuelitas tenían razón cuando decían este es un país de flojos de mierda. Perdónenme, pero eso es lo que yo escuchaba decir. Mi abuela, que esta vieja que sabe, no ha estudiado sociología, no ha estudiado economía, y llega y se manda esto de que somos unos flojos. Bueno, tenía razón mi abuelita. O sea, tienden a predominar el echar las cosas para más adelante, hagámoslo después, hagamos menos, pero mucho reclamo, ¿eh? Hay una mezcla entre flojera y reclamo, descontento. Una cosa que parece que está metido un poco con el pool genético que tenemos aquí en Chile, que es muy potente, el reclamo, el reúno, el refunfuño y la flojera. Entonces me decía una persona, ¿sabes qué más? Me mandó un mail. Una persona, mañana lo voy a leer. Me decía, hoy nadie quiere trabajar si no le aseguráis 700 lucas mensuales, aunque sea el trabajo más elemental del mundo, y además ya mirando que ojalá no trabajar todos los días, 5 días, sino que 3 nomás. Entonces, claro, y llega esta ideología, y llegan estos tipos hablando de que cualquier esfuerzo, de que cualquier actividad empresarial es un pecado mortal, de que los trabajadores son siempre explotados, de que los trabajadores son abusados, de que hay que dar más bono, que hay que dar más subsidios, que hay que dar más ayuda, que hay que dar más días libres, que hay que dar menos horas de trabajo. Imagínate, esto es como apagar un incendio con benzina. Claro. Y efectivamente eso es lo que nos hace muy diferente a Estados Unidos, donde la gente tiene otra cultura, la gente quiere trabajar, y aún en Estados Unidos hay un montón de gente que han tenido problemas también con encontrar gente que trabaje, porque también al final las disciplinas laborales y ese espíritu del trabajo tan potente en Estados Unidos, al final, fíjate, es
Es un valor que, como va contra, por así decirlo, la naturaleza humana, es fácil que se vaya degradando, ¿no? Claro. O sea, te podéis terminar poniendo flojo y acomodaticio por el solo hecho de estar mucho tiempo, digamos, brazos cruzados recibiendo bonos. Bueno, Entonces, después, ya no estás tan interesado como antes en trabajar. Pero acá es peor, porque esa costumbre ha existido siempre. Bueno, y es tan así, y es tanta la distorsión que produjeron los bonos del gobierno, que hoy hay una campaña que la fue liderando el subsecretario de Economía, tratando de explicar que el hecho de tener bonos y tener contratos no te hace perder el beneficio de los bonos. Es decir, usted puede tener contrato y no va a perder los beneficios que les está entregando el Estado. Por ejemplo, la construcción. Las empresas ligadas a la construcción llevan varios meses ya constatando cómo no pueden contratar mano de obra. Y en general la gente tiene miedo a perder los bonos del gobierno. Eso por un lado. Pero además te quiero plantear lo siguiente. Teniendo estas cifras de pobreza en Chile, esto debiera también cambiar el eje de las propuestas de los candidatos presidenciales. Seguimos planteando esta cosa universal del salario universal, de las ayudas universales. A mí me parece que países que tienen niveles de pobreza de 2 dígitos para hacia arriba deberían focalizar mejor las ayudas, porque la primera situación es sacar a la gente de la pobreza. Entonces, las ayudas universales a todo el mundo y que la gente sienta que puede estar en su casa recibiendo 200 lucas, 250 lucas cada mes, me parece que distorsiona bastante la realidad de nuestro país, porque en este minuto estamos retrocediendo, no estamos avanzando en eso. No somos los ingleses de Sudamérica. No, nunca lo fuimos, o sea, somos unos picantes, pero a todo dar nomás. Voy a otro bloque, estimados amigos. SMF, ya saben, es esta empresa que se dedica a poner a su disposición productos para mejorar sus pisos, para mantenerlos bien, los parquets, la piedra pizarra de las cuales ya les he contado, las alfombras, etcétera. Y hay otro producto interesante que se los muestro, que es este que ustedes están viendo acá, Rug Master. ¿Se dice Rug o se dice Rag? Se me olvidó. Rug, ¿no? No, Rag. Rag, ya. Nicole sabe más inglés que yo. Rug Master, que permite que a usted no le pase lo que nos ha pasado todo en la vida, que nos resbalamos en la alfombra y nos sacamos la cresta, por no usar una expresión un poco más folclórica. Usted pone esto debajo de la alfombra, o sea, esto está en contacto con el suelo, la alfombra está encima, aquí viene una cantidad bastante grande, si es más grande del porte de su alfombra, usted la puede cortar con tijera al tamaño que necesita. Fuera de eso, ayuda a que las alfombras duren más por un montón de razones, pero es súper práctico. Las alfombras que no sean muy pesadas, una alfombra persa así de gorda, digamos, que vale una fortuna. Si es menos que eso, las alfombras se resbalan y más de alguien se ha sacado la cresta en su casa por eso. Yo me la he sacado varias veces y ahora que estoy viejo me ando tropezando más, así que yo voy a poner esto de inmediato. Rug Master, Rug, dice la Nicole, que se dice, le creo. Rug Master, estimados amigos, SMF es la empresa que la entrega. Y continúo con Entrena Inglés, ya saben, para aprender inglés de una vez por toda, amiga, amigo. Entrenainglés.cl es la empresa, es el lugar, es la institución, y están entregando las clases online, que son lo más eficiente que hay. Lo más eficiente que hay, especialmente para los adultos que pagamos. Los cabros chicos se pueden dar el lujo de decir que están lateados. Nosotros que estamos pagando un curso, lo seguimos hasta el final, ¿no es así, Nicole? Nunca dejar las cosas por la mitad. Nunca. Mi madre me daba una patada en la raja si yo dejaba una cuestión hasta la mitad. Nunca, pero bueno, yo fui educado europeo en mi casa muy rigurosamente y lo agradezco hasta el día de hoy. Entrena inglés online. Y terminando este bloque, el detergente más amistoso con el medio ambiente, más amistoso con su piel y más eficiente para lavar ropa y vajilla. Hay de los dos tipos, los dos productos vienen en containers grandes que duran mucho. Por ejemplo, el de la ropa es una tremenda cuestión que le dura una eternidad. Cuando se le termina, usted llama a Lavoclub a su casa, dejarle un contenedor nuevo, se llevan el viejo es reciclado, no va a dar al medio ambiente, así que doblemente amistoso con el medio ambiente, productos de gran calidad, yo lo testifico porque uso todos los días lavavajillas Lavoclub, y ya ven ustedes que mis manos están impecables, no estoy con los puros huesos, así es que Lavoclub. Y continuamos con Madame Nicole Rodríguez. ¿Qué más tiene usted en su lista? Oye, quiero referirme al doble estándar que tienen las autoridades con respecto a las políticas sanitarias y a
a las restricciones sanitarias, las voy a llamar. Yo te comenté el jueves pasado cómo no se levantó ningún sumario sanitario en las celebraciones que hubo en los comandos después de las elecciones de mayo y después de la segunda vuelta de los gobernadores, donde no había distancia física, donde los aforos por supuesto que estaban pasados. Y ahora el domingo en la sede de la convención se vieron fotos de todos almorzando, por ejemplo, del grupo del Frente Amplio con el Partido Comunista, almorzando sin mascarilla, muchísima más gente de la permitida, haciendo saludo a la cámara. Las marchas fueron autorizadas por el gobierno el domingo autorizó ceremonias, no hubo distanciamiento social, nada de nada. Pero después, por ejemplo, del lunes, la convención, tratando también de hacer un punto político, dijeron que se iban a poner de acuerdo con el Colmet para el protocolo sanitario, pasando por alto lo que ya tiene el MinSal, o pasando por alto al MinSal como autoría. Gobierno paralelo, ¿ves? Gobierno paralelo. Ahora, el Colmet no dijo nada nuevo. El Colmet no tiene nada nuevo que decir en cuanto a los protocolos, pero la idea era decir eso. Además, el Colmet el domingo, después de todas las manifestaciones, después de todas las marchas, después de ver a la gente en la convención, saludándose, abrazándose, etcétera, recién el domingo levantaron una opinión en Twitter el domingo en la noche diciendo, la verdad, no es recomendable marchar, después de todas las críticas que le hicieron. Pero por otro lado, también me quiero referir al gobierno y su doble estándar. ¿Cómo apuntan a la gente común para poder ejercer el poder que no han podido ejercer? Todos preocupados hoy de la variante Delta, por ejemplo, que a mí me parece absurdo, porque esto de nombrar las variantes, van a seguir habiendo variantes y todos los virus tienen variantes. Y están todos detrás de este viajero que se supone que fue la persona que ingresó la variante Delta, algo que también me parece absurdo porque las variantes van a entrar igual, ya sea por A o por B, y le cursaron un sumano sanitario. Entonces eso es una gran noticia, claro, porque es re fácil tirarse en contra de la gente común, pero cuando se trata de políticos o de comandos políticos o de candidatura o de la propia convención, ahí el gobierno no existe. Entonces, digamos que la política sanitaria del gobierno y las restricciones del gobierno es para el resto de la población. Díganlo así claramente, porque mañana se supone que van... Claro, hoy para nuestros auditores, muy bien, van a dar el nuevo plan paso a paso. Ahora, desde el punto de vista de este plan, a esta altura, terminó siendo un refrito y una mezcla de opiniones de personas con respecto a cómo se debería estructurar este plan. Ahora, a mí me parece que en lo que se refiere a la libertad de las personas, eso no se pregunta. Eso no es deliberación. Las libertades esenciales de las personas son esenciales de las personas, son derechos que uno adquiere al nacer, no derechos políticos que te lo otorga un gobierno. Por lo tanto, no se le pregunta a 131 movimientos sociales, organizaciones o líderes qué opinan de la libertad de las personas. Si quieren juntarse con esas personas, es para preguntar cómo mejorar la prevención con respecto al COVID. Pero con respecto a la libertad, la visión número 1 del gobierno es devolvernos todas nuestras libertades, no someterlas a un juicio de movimientos políticos o de movimientos sociales. Entonces lo que me temo mañana, que es lo que he estado leyendo, que hay un juego de palabras con el plan paso a paso, porque efectivamente ya se adelantaron que van a permitir, por ejemplo, abrir los estadios o van a permitir mayores actividades de las que se han permitido hasta ahora, pero en fase 3. Entonces, si seguimos con esto de las fases, ¿quién determina la fase 3? La determina un poder político, la determina una persona, un grupo. Es discrecional determinar la fase 3. Por lo tanto, no nos están devolviendo nada. Entonces, a mí me parece lo que tiene que plantear el gobierno es eliminar el plan paso a paso. Así de simple. Y eso es lo que yo propongo, que yo sé que no tengo la fuerza ni la injerencia, tal cual como lo hizo Inglaterra. Inglaterra no solamente avisó, adelantó e informó que el 19 se eliminaban todas las restricciones. Inglaterra levantó los principios de la libertad, lo que a mí me parece mucho más relevante que el resto de la noticia. Lo que dijo el gobierno de Inglaterra fue que a partir del 19 de julio las personas van a tener la responsabilidad individual para enfrentarse al COVID y a la pandemia y ellos tendrán la responsabilidad de saber
cómo protegerse en base a las recomendaciones que da el gobierno, pero van a devolver a la libertad de las personas. Eso fue lo que dijo Inglaterra con respecto al fin de las restricciones. A mí me parece que eso es lo que necesitamos. Sí, pero en fin, es un tema complicado. Yo sé que tú eres una libertaria in extremis, pero primero voy a ir a mi blog aquí. Controller, amigo, controle su empresa. Vea que funcione bien su área de gestión. Para eso está Controller, una empresa fundada para examinar cómo funciona la suya en ese aspecto, donde muchas veces los problemas pasan colados, pero afectan el funcionamiento de la empresa, la hacen menos eficiente. Ellos investigan eso, tienen 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales y le van a detectar inmediatamente las fallas que hay y le van a dar la solución. Póngase en contacto con Controller, ahí están los datos, no pierda más tiempo, hágalo ya. Y no pierda tiempo tampoco en las notarías, esperando horas que lo atiendan, cuando usted puede hacer esto en pocos minutos frente a su computador, entrando a notariospress.cl, ahí maneja prácticamente todo el asunto, digita los datos, lo que quiere, lo que necesita, le piden los datos necesarios, y luego tiene que ir a la notaría solo recoger el papel firmado. Lo firma ahí delante del funcionario, y buenas noches a los pastores, un par de minutos, 5 minutos, pongámosle 10 por ser pesimista, y usted está listo en vez de horas. Notariospress.cl. Y si tiene millas acumuladas en sus viajes, hechos quizás cuando, pero no hace mucho porque las eliminan, vaya a kmmillas.cl para que se las compre. A menos que usted vaya a viajar mañana y vaya a ocupar todas las millas, conviértalas en dinero antes que desaparezcan, estimados amigos, porque eso es lo que ocurre. kmmillas.cl. Y 2 cositas más. Una buena noticia, muy pronto ya empiezan nuevos cursos en espacioajedrez.com. Me lo comunicó Pablo Tolosa, el maestro internacional que organizó esta cuestión de espacioajedrez.com. Muy pronto, no les voy a dar una fecha exacta porque estas cosas pueden variar un poco, pero ya viene un curso que va a durar hasta el final del año prácticamente, así que ya saben. Y por favor, no olviden a sus niños. Si hay un cumpleaños, una fiesta, un santo de un niño que tiene que ver con usted, un sobrino, un nieto, hágale un regalo que le va a servir para toda la vida. No es que vaya a jugar toda la vida, pero le va a servir en la mente lo que instale jugando ajedrez. En vez de regalarle cualquier lesera que se va a olvidar a los 5 minutos, regálele la caja, el reloj digital y haga que empiece a jugar ajedrez. No solo se va a entretener, sino que va a modelar su mente de una manera más eficiente. Espacioajedrez.com. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, o lo que sea, miclimo.com, que le entrega una climatización impresionante, le instala aparatos que sirven todo el año de la forma que usted quiera, conectados a internet, filtran el aire, silencio, ocupan un poco de electricidad, no hay combustión, no hay malos olores, no hay peligro, no se puede pedir más, es la climatización del siglo XXI. Y respecto a lo que tú dices, bueno, sí, llegó la hora de empezar a abrir el país ya por toda clase de razones. Ni siquiera hay que discutir filosóficamente sobre la libertad. Es una necesidad económica, es una necesidad psicológica y además está el hecho de que ya hay una buena cantidad de gente vacunada. Y por último, aunque el día de mañana se demostrara que la vacuna no sirve para nada, ponte tú, igual hay que abrir el país, pues si no podemos estar eternamente parados. No podemos. ¿Por qué abrieron en Inglaterra? Van a abrir el 19 porque ya tienen el 80% de la población vacunada, entiendo, por ahí. Entonces consideran que ya llegó el momento en que la gente tome sus decisiones. Por supuesto que van a haber al principio más enfermos. Bueno, hay que aceptar ese costo. O sea, no hay ningún gobierno que pueda garantizar que nadie se va a enfermar y que nadie se va a morir. Pareciera que eso es lo que la gente pretende ahora. Hemos vivido por siglos con enfermedades y tenemos que salir adelante con estas nuevas, en mucho mejores condiciones. Recuerden que el año 18, con la peste española murieron entre 50 y 100 millones de personas y la población mundial no eran 7.000 millones, eran, a ver, déjame que me acuerde, alrededor de 2.000 y creo que un poco menos incluso. Y murieron entre 50 y 100. Y el mundo no se paró. Vinieron las décadas de mayor crecimiento del siglo XX, fueron los Roaring Twenties, los rugientes años 20. Hay que funcionar, pues, y hay que devolver la libertad a la gente. La gente puede tomar montones de precauciones según el grado de paranoia de cada cual, según el tipo de vida que usted tenga. Tiene toda la razón, Nicole. Ya está bueno que la corten. Y especialmente yo que no quiero escuchar, si hay alguna autoridad que dé todavía decreto,
yo lo podía tolerar. Lo que no puedo tolerar es que aparezca el Colmet, el colegio médico, que en el fondo es la señora Sichel y el Partido Comunista dándonos instrucciones. Eso sí que ya me parece intolerable. Claro, pero empiezan y aumentan las discrecionalidades, y eso no es de este gobierno, es que cualquier poder político tiene discrecionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se saben de los permisos de viaje, nos tienen encerrados, con la frontera cerrada, se supone, y para viajar tú tienes que pedir permiso, lo que significa que un funcionario de gobierno decide de tu vida y decide si tú puedes viajar o no. Entonces, ¿qué se ha sabido? Que una de las personas que contrajo la variante Delta, que ni siquiera me gusta hablarlo así, sino que simplemente contrajo el virus, tenía relación con un asesor del Ministerio de la SECPRES, entonces esa persona tuvo que renunciar porque le otorgó un permiso para viajar. Yo creo que si seguimos indagando y vemos la manera en que las personas se consiguen permisos para A o para B, vamos a aumentar el nivel de discrecionalidad y de arbitrariedad que existen en el otorgamiento de estos permisos. En todas las sociedades que son restrictivas, ya sea por distintas razones, uno cuando empieza a escudriñar y empieza a averiguar, la gente se las arregla para poder bypassear esas restricciones y empiezan a ocurrir o coima o empiezan a ocurrir estas relaciones con los funcionarios para que te otorguen los permisos, etc. Si eso es normal, por eso no corresponden las restricciones. Es al revés el punto. Sí, no hay peor norma que aquella que uno sabe que se va a violar y por lo tanto se va a desarmar no solo esa norma, sino que la idea de que hay normas que deben ser obedecidas. Hay que tener cuidado con... Es como las órdenes que uno le da a los hijos. Un papá tonto, exacto, por ejemplo, le da órdenes que no se van a cumplir y por lo tanto se desacredita no solo con esa orden, sino que su autoridad completa se derrumba. Porque el hijo ve que puede violar esa orden específica. Hay que saber lo que se ordena y lo que se gradúa para que funcione la cosa. Pero en fin, nosotros estamos grabando este programa día miércoles, no sabemos el detalle de lo que va a ser este nuevo plan paso a paso. Probablemente van a liberarse un montón de cosas, todavía van a haber restricciones, pero vamos a estar un poco mejor, espero. Y usted lo sabe ya mejor que nosotros. ¿Y qué más puedo decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Algo bueno? Bueno, te voy a decir algo que me parece interesante para girar un poco en torno a los discursos que uno ve de campaña y que me parece que refleja la necesidad y la lógica que existe entre la cooperación público y privada. Y a lo mejor esto lo podríamos tomar como una noticia buena y ver que el país sigue avanzando en algunos aspectos a pesar de. Por ejemplo, te quiero contar que Chile fue el primer país de Latinoamérica que firmó un convenio con la empresa Starlink, que es una compañía de Elon Musk, es una compañía de internet satelital, para poder proveer de internet a localidades súper lejanas en Chile. Chile tiene una geografía que es difícil y que hace difícil la llegada de internet a ciertas zonas. Entonces, este programa piloto, a través de esta firma con esta compañía, va a permitir, por ejemplo, que en Coquimbo está la Caleta Siena, en la región de los lagos también, puedan por primera vez tener internet. ¿Cómo se hace esto? Porque la empresa de Elon Musk, acuérdense que es la dueña de SpaceX. ¿Y cómo lo van a hacer? Ellos ponen en órbita satélites que van a ofrecer internet a esta zona, y en esta zona se van a repartir unos kits que van a hacer la conexión para poder tener Wi-Fi. Esto es un proyecto piloto. Es la primera vez que se va a intentar tener internet satelital. Si funciona, se va a emplear a una serie de otras localidades, y fue un acuerdo que hizo la Subtel con esta empresa. El kit satelital por el momento va a ser gratuito para las personas, y el convenio dice que después los municipios van a tener que pagar por esos kits para poder dársela. La gracia que tiene internet satelital, ya ampliándolo un volumen un poquito más allá de estas localidades lejanas, es que puede conectar, por ejemplo, embarcaciones, aviones o vehículos terrestres que están en zonas donde no llega el Wi-Fi tradicional. Entonces, a través de estos satélites y con ese avión o esa embarcación va a poder estar siempre conectado. Es súper interesante y además te hace ver cómo la innovación se produce a través de estos acuerdos y que... Espérate. Dime. No, te digo que estoy esperando que salga alguno de estos genios de la izquierda a reclamar que esto es una intromisión del imperialismo y que hay que estudiar esto un poco más, porque aquí hay un plan siniestro para capturar la mente de hasta la gente que vive. No me extrañaría, porque son tan pelotudos que no me extrañaría escuchar una cosa por el estilo. En verdad, va a haber
lo Oye, creo. a ver quién es Elon Musk. Ese es un facho, es un rico. Lo que hay que hacer con él es meterle la mano al bolsillo. O por último, que no venga con sus satélites. No me extrañaría que aparezca algún reclamo o aparezcan algunas tribus ancestrales a decir que eso es una intromisión en espacios sagrados. Vivimos en una época en que cualquier cosa puede pasar. La otra vez me retó un señor porque yo me reí de que habían erigido una estatua a Lady Di en Inglaterra. Bueno, con todo respeto, yo lo encontré siempre, el culto a Lady Di lo encontré una de las cosas absurdas, propias, digamos. Bueno, lo dejo ahí nomás, este caballero se anduvo molestando conmigo y está bien, bueno, da lo mismo. Déjame plantearte con respecto a lo de Elon Musk y esta empresa que me parece interesante por las discusiones, a mí a ratos me parecen absurdas en Chile, en esta competencia que dicen más Estado, por ejemplo, uno lo ve en los debates presidenciales, sobre todo de Boric y Jadwe, más Estado porque el mercado, no, nunca es Estado versus mercado. El Estado se complementa con el mercado y el mercado se complementa hacia el Estado. El Estado debe configurar y debe proteger que el mercado funcione y la innovación se produce en esa dinámica, en esa sinergia. El Estado puede decir qué necesidades son las que hay que cubrir y el mercado responder a esas necesidades. No tienen por qué competir y uno no tiene por qué comerse al otro. Son funciones distintas. Pero la innovación se da así. Y la solución a problemas en general se da de esta manera, la cooperación entre lo público y lo privado. Bueno, sí, así es. El Estado es una fuerza retardataria más bien. Tú hablas de complemento. Yo diría que, bueno, hay vastísimos estudios de cómo funcionó la economía, la tecnología y la ciencia en la Unión Soviética con el Estado metido encima. En algunas cosas pudieron avanzar porque robaron, igual que hacen los chinos ahora, robaron secretos norteamericanos, pero así en cantidades industriales, porque nunca a estas ideologías extremas les faltan discípulos y acólitos en cualquier parte dispuestos a todo. Segundo, porque concentraban, los mejores científicos que tenían los concentraban incluso con privilegios especiales en todo sentido, para que lograran producir algo a pesar de todo. Ahí produjeron entonces la industria aeroespacial rusa, que en todo caso era bastante primitiva en muchos sentidos. Y se quedaron en eso. La tecnología rusa era para la risa. A mí me contó un tipo que estuvo en Cuba en los años 70, 80, cuando todavía vivían de Rusia, y me contaba de toda la maquinaria que mandaban los rusos a cambio del azúcar, por ejemplo, maquinaria agrícola, tractor y cosas como esas, que decía, hay extensiones completas, oye chicos, hay extensiones completas con estos tractores que nunca funcionaron, que están ahí, que duraron una semana, y un poco como uno lo que le sucede a mucha gente con los autos, tú sabes de dónde, que digamos que son muy vistosos por fuera, pero son una porquería. Mala tecnología, porque no había competencia, porque no había innovación, porque todo era a la fuerza, copiando, de mala gana, los trabajadores tampoco. Lo único que querían hacer los tipos talentosos era mandarse a cambiar de Rusia. ¿Te acuerdas tú? Los tipos que se refugiaban. Entonces, esas cuestiones no funcionan. El Estado tiene que ser el mínimo. Eso se descubrió hace 200 años y sigue siendo cierto. Es decir, yo no veo ningún complemento. El Estado es un mal necesario quizás, pero no es complemento. Esa es la verdad. El mercado tiene sus propios defectos, pero tiene una virtud insuperable. Funciona, entrega la mercancía. El Estado no. El Estado solamente mete la mano al bolsillo y genera castas de ociosos, de corruptos y de apitutados. Lo hemos visto en Chile y se ve en otras partes también. Solo que en países más ricos se nota menos, o porque a la gente no le interesa mucho el Estado. En Estados Unidos, esto de ser empleado fiscal a nadie le interesa mucho. Hay muchas oportunidades privadas, tienen otra cultura, otra historia, el Far West. Tú no estás pensando en conseguir una peguita, tú estás pensando en subirte una carretela, irte al oeste y tener un rancho. Es otra cultura, otra mentalidad. Pero acá en Chile, puro Estado. La cuestión es sentarse a calentar una silla, recibir bonos, nunca te van a echar, así el trabajo como las pelotas, pero a nadie le importa. Y todavía hay tontones que promueven el Estado como solución de todos los problemas ahí. Es realmente increíble, Nicole. Es realmente increíble. Bueno, es increíble como lo que propone Jadwe de cerrar las empresas que no son exitosas, que fue la última de sus planteamientos del programa del Partido Comunista, y que él iba a fijar un sueldo mínimo de 570.000, lo que le respondieron las pymes y las micro y pequeñas empresas que con un sueldo así no pueden ni siquiera funcionar.
impuesto desde el Estado, no impuesto desde las reglas que otorga la oferta y la demanda o el mercado. Entonces, cuando uno ve estas propuestas tan antiguas, tan dogmáticas, tan comunistas, uno dice, ¿cómo esta persona puede figurar en las encuestas? Él en el fondo lo plantea de la siguiente manera, que una empresa que no es exitosa, es decir, que no le colabora al Estado, no tiene por qué funcionar o no tiene por qué existir. Entonces, cuando todas las pymes respondieron y las asociaciones de pequeños empresarios respondieron, el asesor económico Ramón López dice, pero ¿por qué responden esto si siempre han desaparecido pymes? Claro, siempre aparecen pymes, pero también desaparecen y aparecen porque de eso se trata emprender. Ir probando, y ahí está la clave del éxito. A lo mejor de 5 o 10 pymes que se levantan, 2 son exitosas, sí. Pero eso es lo que produce la innovación, eso es lo que produce el crecimiento, los emprendimientos. Bueno, este es el fin de los emprendimientos. Es el mercado el que liquida a los ineficientes, no el Estado. Lo que propone Jadwe es una estupidez digna de él. La verdad, las cosas que es realmente impresionante el nivel intelectual de un país donde puede siquiera existir candidaturas que ofrecen eso. Realmente es deprimente, pero el consuelo tontos que yo me voy a dar es de que en todas partes del mundo estamos viendo el mismo nivel de inteligencia colectiva. Cuando uno escucha las cosas que se discuten en la universidad norteamericana que eran de prestigio, cuando uno escucha alumnos hablando como hablan, o profesores incluso, bueno, los profesores más por cobardes que son que por otra cosa, tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Los extraterrestres están echándole algo al aire para roerle el cerebro a la humanidad? ¿O algún plan siniestro de este nivel? Porque la estupidez hoy es ya un fenómeno universal, es como un tsunami gigantesco y uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Y la respuesta es, salió de donde sale siempre, del cuerpo de la especie humana, que es una especie que a pesar de lo que diga ese escritor israelita, que lo somos como dioses, pura hueá, no somos como dioses. Hay unos pocos tipos inteligentes que producen todo y los demás somos simplemente... vivimos a costillas de ellos y no tenemos ninguna de esas inteligencias. Bueno, ahora sí que... Para terminar, ¿tú sabes que son las pymes en el país son casi el 90% de las empresas? Hay alrededor de 900.000 empresas constituidas entre las grandes y las... Bueno, que voten por Jadwe, que voten por Jadwe los dueños o los empleados de las pymes. En otro gesto de inteligencia a muchos que ha estado dando el país últimamente. Que voten por Jadwe, para que Jadwe los liquide. Y después van a ir a lloriquear. ¿Te has fijado que en Latinoamérica se da ese ciclo? Instalan un gobierno de izquierda, el gobierno deja la crema, entonces eligen a un gobierno que empieza a recoger los pedazos. Empieza a recoger los pedazos y luego vuelven otra vez a rezongar y lo echan abajo y ponen a otros pelotudos a la ruina. En eso nos llevamos en América Latina. Entonces que es un continente para la risa. Bueno, sí. Estimados amigos, llevamos como 1 hora y media, más casi. Y... Estoy agotada, igual que los constituyentes, agotados después del primer día de trabajo. Tenemos que pedirle al gobierno que nos dé un bono, ¿eh? Estamos trabajando, sí, pues, estamos trabajando más que algunos caballeros que no quiero mencionar. Ya, estimados amigos, muchas gracias por su atención y recuerden que cuando a uno lo ven un poquito más áspero, un poquito más como ventilado, es porque cuando uno conversa con otra persona, eso es lo natural que pase. Cuando uno está solo haciendo el programa y no hay nadie que responda, que sea la interacción como es Nicole conmigo, entonces evidentemente que uno está más frío, más posme. Así es que la culpa no es mía, la culpa es de Nicole. Obvio. Y del gobierno. Y del gobierno. Y de los fascistas pobres. ¿Y qué más? Y de los momios. Y hay que pedir alguna renuncia, porque si no... Sí, voy a una acusación constitucional contra ti y contra mí, ya. Listo. Cualquier cosa. Chao, ya. amigos, estimados, chao.